El día de la producción, me enteré de que mi marido Andy tiene una remesa fija que envía al extranjero todos los meses. El fondo para la crianza de los hijos que habíamos ahorrado juntos en la tarjeta bancaria fue transferido inesperadamente en su totalidad a su primer amor. El día nacional, me sometí a una cesárea difícil y di a luz a mi hija. En el momento en que me sacaron de la sala de operaciones, vi a Andy de rodillas fuera de la sala, proponiéndole matrimonio a su primer amor, que acababa de regresar al país. Kelsey, he esperado durante 5 años y finalmente he esperado el día en que pueda proponerte matrimonio. Se aprovechó de que yo estaba dando a luz para salir dulcemente con su primer amor, sin considerar que yo acababa de dar a luz y necesitaba a alguien a mi lado más que nada. Después de que me dieran de alta en el hospital, llamé al teléfono de la familia. Mamá, ya tomé una decisión, quiero el divorcio. Hija, por fin lo has decidido. Te buscaré un abogado enseguida. Andy acaba de regresar, después de colgar el teléfono y prepararse para preparar la fórmula para su hija. Se quitó la chaqueta del traje con naturalidad y la arrojó sobre el sofá, entregándome la comida que había traído mientras seguía mirando su teléfono. La sopa de pollo se acabó, aquí tienes la sopa de pescado que te traje. Abrí la bolsa de comida para llevar y vi la sopa de pescado flotando en aceite rojo, y mi corazón se hundió un poco más. No puedo comer comida picante. Andy bajó la cabeza y seguía mirando su teléfono, diciendo casualmente, oh. Cuando la pantalla del teléfono mostró que la transferencia se había realizado correctamente, finalmente me miró y frunció el ceño como si quisiera decir algo. Al ver que mi expresión no era la adecuada, comenzó a explicarme. La sopa de pescado ayuda con la lactancia, es buena para el bebé si la bebés. Preparé la leche en polvo y recogí a mi hija para amamantarla, sin mirar atrás. Desde mi cesárea hace medio mes, esta no es la primera vez que se olvida de que no puedo comer comida picante. Según el consejo del médico, se suponía que tendría un parto natural. Pero como faltaba medio mes para la fecha prevista del parto, Andy no podía esperar a insistirme para que me hiciera una cesárea el día nacional. El motivo era que ese día era el cumpleaños de Kelsey y él quería que el bebé naciera el mismo día que ella. Me preocupaba que hacer una cesárea antes de tiempo fuera malo para el niño, pero Andy dijo, he preguntado y dicen que los niños que nacen por cesárea son inteligentes. ¿No quieres que nuestro hijo sea el bebé más inteligente? Al final, no pude llevarme contra Andy y tuve que programar la cesárea en la fecha que él pidió. Di a luz al niño con gran dificultad, pensando que los 3 viviríamos felices para siempre. Andy estaba arrodillado sobre una rodilla fuera del quirófano, sosteniendo flores, proponiéndole matrimonio a su primer amor que acababa de regresar al país. Kelsey, hoy es tu cumpleaños, cásate conmigo, he estado esperando a que regresaras. No se dieron cuenta de que yo, que acababa de dar a luz, estaba detrás de ellos. Kelsey lloró con lágrimas como flores de pera, pero ya estás casada, no puedo hacer algo así. Andy colocó el anillo en el dedo de su primer amor y dijo con seriedad, hace 5 años, me casé con ella porque estabas casada, pero ahora estás divorciada. Mientras tú estés dispuesta, puedo hacer que ella y su hija se vayan en cualquier momento. Lo que tengo con ella es solo un juego, a quien realmente amo sigue siendo tú. Mientras me empujaban de regreso a la sala, vi por casualidad a Andy abajo abrazando a su primer amor mientras salían por la ventana. No fue hasta bien entrada la noche que Andy regresó tranquilamente a la sala, todavía con la mitad de la ración de carpa picante que le había sobrado. Ni siquiera sabe que yo, recién parida, no puedo comer esas cosas de sabor fuerte. Aunque lo he dicho muchas veces. Y Kelsey acaba de mencionar que no podía comer hielo durante su periodo, por lo que él recordaba las fechas del periodo de Kelsey cada vez. Una notificación por mensaje de texto de la reserva exitosa del boleto llegó al teléfono. Es mi madre la que está preocupada de que después de dar a luz, no tendré a nadie que me cuide después del divorcio, por lo que me reservó un boleto para ir al extranjero. Cerré la pantalla de nuevo, el mes que viene me voy al extranjero. Me miró por un momento, estaba a punto de hablar, cuando de repente apareció un mensaje en su teléfono, y de inmediato bajó la cabeza para responder. Al ver el mensaje, su expresión se tensó de inmediato. La empresa tiene algo urgente, así que tengo que volver a trabajar horas extras. Después de decir eso, cerré la pantalla y me fui sin mirar atrás. Reconocí que la persona que le enviaba mensajes al otro lado de la calle tenía la misma foto de perfil que Kelsey. Se parecía mucho a la persona que aparecía en el fondo de pantalla del teléfono de Andy hace 5 años.
Él nunca ha respondido mis mensajes de inmediato, pero se preocupa mucho por Kelsey. Ni siquiera le importan mis noticias sobre mi viaje al extranjero. Finalmente entendí que después de 5 años de compañía, ni siquiera podía compararme con una sola palabra de Kelsey. Hace 5 años, finalmente reuní el coraje para confesarle mis sentimientos a Andy justo después de graduarme de la universidad. Inesperadamente él estuvo de acuerdo. Terminamos juntos de manera natural. Mi familia no estaba de acuerdo con que estuviera con él, así que no me comuniqué con ellos durante 5 años. Cuando nos casamos no teníamos dinero y ni siquiera celebramos una boda, solo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Durante 5 años, luchamos hasta el final y finalmente tenemos nuestra propia casa en esta ciudad. Él nunca se quedaba fuera toda la noche, incluso después de una pelea, bajaba la cabeza y admitía sus errores. Pensé que realmente me amaba, pero no podía expresarlo. No fue hasta que nació el niño que me di cuenta de que había aceptado estar conmigo todos esos años atrás, a pesar de que su primer amor se había ido al extranjero. Incluso la carpa picante de aquel restaurante al que me llevaba a menudo era el plato favorito de su primer amor. Lo que a él le gusta no es ni al niño ni a mí. Por la noche, cuando el dolor de la cesárea me hacía dar vueltas en la cama sin poder dormir, recibí la llamada de una: Julia, ¿qué quieres decir con los momentos de Andy en WeChat? Abrí rápidamente los momentos de Andy y vi una foto de un bebé, junto con el texto de Andy: lástima que no seas tú. Reconocí que la foto fue tomada cuando mi hija acababa de nacer. Durante esos días en el hospital, Andy apenas apareció. Su excusa cada vez era que estaba trabajando horas extra, pero las redes sociales de su primer amor se actualizaban todos los días. A veces se trataba de una cena a la luz de las velas en un restaurante occidental y a veces, de ver una película romántica en el cine. Aunque siempre solo ella estaba en el encuadre, las cosas que aparecían en las fotos siempre estaban duplicadas. En la ventana del restaurante se refleja la persona que le está tomando una foto. Es mi Andy. La única vez que Andy tomó la iniciativa de verme fue el día que acababa de dar a luz. Tomó rápidamente algunas fotos de su hija y luego se excusó diciendo que estaba ocupado con el trabajo para irse nuevamente. Pensé que tenía tanta prisa por tomar fotos porque amaba demasiado a su hija. No esperaba que fuera para expresar mis sentimientos en WeChat. En medio de la noche mi hija lloraba sin parar. Yo aún no había terminado mi confinamiento, así que solo podía llamar a Andy, esperando que llevara a mi hija al hospital. Hice 7 u 8 llamadas seguidas, pero nadie respondió. Después de una larga lucha para conseguir un taxi, llevé a mi hija al hospital. Ya eran las 4 de la mañana. Afortunadamente la hija no sufrió heridas graves. Después de llevar a su hija a casa, ya había luz afuera. Miré los momentos recientemente actualizados de Kelsey. En la foto Kelsey llevaba un anillo de diamantes, sonreía alegremente y estaba sentada junto al río mirando el amanecer. El que te ama siempre se preocupará por ti. La última también incluía una captura de pantalla de una transferencia exitosa, con un monto de 5.200. El estilo del anillo de compromiso era el que Andy había estado mirando hacía 3 meses, y fue el que utilizó para proponerle matrimonio a Kelsey ese día. Hace 3 años, cuando nos casamos, le mencioné que quería un anillo de diamantes. Incluso el diamante más barato y desportillado estaría bien. Pero Andy dijo que los diamantes son una trampa para el consumidor, opcionales e innecesarios, mientras exista un sentimiento, no hay necesidad de gastar dinero en ellos. Al final, realmente no prepararon nada para mí. Hace 3 meses, cuando me topé accidentalmente con el historial de navegación en la aplicación de compras de Andy, pensé que finalmente había despertado a la realidad. Ahora me doy cuenta de que lo que es prescindible no es el diamante, sino yo. Casualmente le di me gusta a la publicación y al segundo siguiente, la llamada de Andy llegó de inmediato. ¿Es realmente necesario hacer tanto alboroto solo porque no te compré sopa de pollo? Anoche Kelsey se quedó con una espina de pescado atrapada en la garganta y no estaba tan inquieta como tú. Incluso cuando la llevé al hospital, tuviste que hacer una escena, ¿no? La incisión de la cesárea me dolía y yo sudaba profusamente. Él solo vio a Kelsey con una espina de pescado atorada en la garganta y yendo al hospital, pero olvidó que no hace mucho me hicieron una cesárea para dar a luz a su hijo. Abrí mi vientre. Estaba a punto de hablar cuando la voz de Kelsey se escuchó en el teléfono: no culpes a Julia,
ella acaba de tener un bebé, es normal que esté irritable. Tan pronto como salió la voz de Kelsey, Andy se suavizó de inmediato, uno piensa demasiado en los demás. Ella te está intimidando de esta manera y tú sigues poniéndole excusas. Estaba a punto de hablar cuando mi hija ya estaba llorando de miedo por los gritos del otro lado del teléfono. Antes de que Andy colgara el teléfono con impaciencia, lo escuché murmurar, realmente no me preocupas en absoluto. En un instante me empezaron a doler los ojos y me empezaron a doler los ojos. Después de calmar a mi hija, me di cuenta de que ya se le había acabado la fórmula. No tengo leche, así que solo puedo hacer que mi hija beba fórmula. Le envié un mensaje a Andy, esperando que volviera a comprar leche de fórmula para mi hija. Pero después de enviar el mensaje, me di cuenta de que Andy ya me había bloqueado. Claramente, incluso cuando solíamos discutir acaloradamente, él inmediatamente me compraba una taza de té con leche y me la traía, disculpándose amablemente. Nunca me hizo sentir agraviada por tanto tiempo. Después de que Kelsey regresó, me bloqueó porque me gustaba publicar sobre sus momentos. Mi hija gritó de hambre, no pude comunicarme con Andy y al final, solo pude pedir comida para llevar de una lata de leche en polvo. Pero cuando fui a pagar, mi tarjeta bancaria indicaba que no tenía saldo suficiente. El fondo para padres de 300.000 yuanes que tenía guardado en la tarjeta bancaria desapareció sin dejar rastro. Como nos casamos hace 3 años, Andy y yo temíamos que fuera una situación difícil para el niño, así que abrimos una cuenta bancaria aparte y cada mes, cuando recibíamos el salario, transferíamos una cantidad fija a la cuenta como fondo para el cuidado de los niños. En los últimos 3 años, nunca he tocado ese dinero. Incluso cuando estaba embarazada y no tenía ninguna fuente de ingresos, prefería vivir un poco más difícil con Andy que pensar en tocar el dinero de la leche de mi hija. Hasta hoy. Llamé inmediatamente al banco, pero lo que encontré fue una larga lista de registros de transacciones. Desde el momento en que transferimos la primera suma de dinero a la tarjeta bancaria, en la fecha fija del día 18 de cada mes, alguien transferiría una parte del dinero a una tarjeta en el extranjero. El beneficiario es Kelsey. Hace 3 meses, hubo un gasto por la compra de un anillo de diamantes. Seguí mirando las facturas. El día que nació mi hija, Andy usó el dinero de su tarjeta para comprar flores para Kelsey y la llevó a comer. Una semana después de que nació su hija, gastó $13.14. Hace 3 días compró joyas por 18.000. Incluso los 5.200 centavos que le dio a Kelsey anoche se los quitaron del dinero para la fórmula de la hija. En el medio mes que ha pasado desde que Kelsey regresó a su país, ha habido gastos diarios con la tarjeta. Hasta hoy, solo quedan $32.54 en el saldo. En el último medio mes, Andy gastó todo el dinero de la fórmula de su hija en su primer amor, mientras que yo solo recibí algunas sobras de las comidas de Kelsey. En los últimos 5 años, el regalo más caro que recibí fue ese anillo de plata que no me quedaba bien, que me regalaron hace 3 meses. Pensándolo bien, debe haber sido un obsequio complementario al anillo de diamantes que le compré a Kelsey. Cuando mi mejor amiga una trajo 2 latas de leche en polvo, mi hija ya se había quedado dormida, gimiendo suavemente. Preparé la leche en polvo y se la di a mi hija. Una me miró que estaba dándole de comer a mi hija, queriendo decir algo pero dudando. Volteé la cabeza y vi una lata de leche en polvo vacía tirada a la basura. Me quedé desconcertado por un momento e inmediatamente me volví para preguntarme, ¿quién compró esta leche en polvo? Miré la lata de fórmula para bebés que acababan de tirar y respondí, Andy se la compró al niño, diciendo que era una gran marca importada del extranjero, y el niño la bebe bien. En ese momento Kelsey aún no había regresado al país, y Andy estaba atento a mí y al niño en mi vientre, incluso comprando fórmula para bebés con más de 2 meses de anticipación. Se dice que prepararon con anticipación por temor a que el niño pasara hambre. Preparó meticulosamente todo lo que el niño necesitaría, hasta el más mínimo detalle. ¿Qué gran marca es esta? Esta es la leche en polvo tóxica que se descubrió hace 3 meses. Una incrédula, señaló la lata de fórmula y me mostró la etiqueta. Hace 3 meses, las noticias informaron que esta leche en polvo tóxica había matado a muchos bebés. Andy quiere matar a tu hijo. Las palabras de una me dejaron atónita. Por exigencias del trabajo, tengo la costumbre de leer las noticias todos los días. Incluso después de mi baja por maternidad, seguí con esta costumbre.
Pero hace 3 meses, Andy me dijo que como estaba embarazada, los aparatos electrónicos emitían radiación, por lo que ya no me permitía leer las noticias. Ni siquiera me dejó mirar demasiado mi teléfono. También tenía miedo de afectar a la niña, así que escuché sus palabras. Al recordar la expresión compleja en el rostro del médico cuando examinó a mi hija en la sala de emergencias anoche, me sentí aún más ansiosa. En ese momento el médico me aconsejó que lo mejor sería cambiar la fórmula de mi bebé. Como mi hija nació prematuramente y siempre ha tenido mala salud, nunca pensé que pudiera haber un problema con la fórmula. Cuando el médico me lo recordó, incluso le dije que la fórmula la había comprado Andy especialmente para mí desde el extranjero y que no podía haber ningún problema. Ahora que lo pienso, siento una oleada de miedo. Desde el día en que di a luz a mi hija, Andy me ha estado preparando comidas que son saladas y picantes. Se lo he mencionado 2 veces, pero Andy me dijo que los hijos no son toda la vida. Si no hay leche materna, puedes usar fórmula. No soporto verte sacrificarte por el niño. Pensé que Andy estaba preocupado por mí y, así de simple, dejó que mi hija bebiera leche en polvo envenenada durante medio mes. No pude recuperarme hasta que Luna se fue. Realmente no puedo creer que Andy quisiera matar a nuestro hijo. Él ya estaba ansioso por el nacimiento de este niño. Después de acostar a mi hija, me senté sola en el sofá, aturdida. Cuando Andy regresó, ya eran las 10:30 de la noche. Kelsey regresó con él. Encendió la luz y me vio sentada en el sofá, claramente sorprendida. ¿A quién intentas asustar sentándote aquí? Date prisa y vuelve a dormir. ¿Por qué está ella aquí también? Al verme mirando a Kelsey, Andy explicó: Kelsey olvidó sus llaves, así que se quedará en nuestra casa esta noche. Por cierto, me di cuenta de que la fórmula de mi hija está casi terminada, así que compré algunas nuevas. Mientras hablaba, colocó varias latas de fórmula que sostenía frente a mí. La recién comprada sigue siendo la leche en polvo tóxica. Es realmente impresionante que después de tanto tiempo, todavía pueda encontrar este tipo de leche en polvo tóxica. Ya no hice un escándalo por el asunto de Kelsey y fui directo al grano. ¿Por qué comprar leche en polvo tóxica para mi hija? A estas alturas, ya no quiero lidiar con los asuntos de Andy y Kelsey. Después de todo, estoy a punto de divorciarme de él. Ahora mismo, solo quiero proteger a mi hija. Andy parecía desconcertado y frunció el ceño. ¿Por qué estás haciendo tanto alboroto esta vez? Kelsey lo compró especialmente a través de alguien del extranjero, no puedes difamar a otros solo porque tienes prejuicios contra Kelsey. Las noticias ya informaron que se trata de leche en polvo tóxica. No le dije mucho, solo le tiré el teléfono frente a él. ¿Quieres matar a nuestra hija? Andy apartó su teléfono con impaciencia. Kelsey me lo contó hace mucho tiempo, es solo que el empaque se parece. ¿Puedes dejar de sacar conclusiones precipitadas todo el día? Además, la hija ha estado bebiendo durante tanto tiempo y no ha pasado nada, ¿verdad? Creo que te han influenciado demasiado esas citas tóxicas en línea. Las palabras de Andy eran ligeras y alegres, como si la que bebía la leche en polvo envenenada no fuera su propia hija. No pude evitar bajar la voz y gritar: nuestra hija tiene un hijo y ha sido internada en el hospital, mientras lo veía a punto de llevar a Kelsey hacia la habitación de invitados. Andy obviamente estaba tenso por un momento, mirando instintivamente hacia el dormitorio principal, viendo a su hija acostada obedientemente en la cama dormida, luego giró la cabeza para mirarme. ¿Es normal que los niños tengan fiebre? ¿De verdad tienes que culpar a Kelsey también de esto? Para incriminar a Kelsey, incluso dañarías y explotarías a una niña. Julia, ¿cómo llegaste a ser así? Kelsey me escuchó, sus ojos se enrojecieron instantáneamente. Julia, ¿cómo puedes acusarme tan injustamente? La fórmula era algo que escuché que estabas embarazada, y esperé específicamente en la fila durante mucho tiempo para comprarla. Incluso si no te gusto, no puedes usar a la niña de esa manera, todavía es muy joven. Andy soltó un resoplido frío. Quería decir algo más, pero al ver mi mala expresión, pareció darse cuenta de que sus palabras habían sido demasiado duras. Suavizó un poco su tono mientras sacaba un anillo de plata de su bolsillo. Está bien, sé que últimamente has estado muy cansada de cuidar a los niños, por eso has estado pensando demasiado. Te compré el anillo de plata que siempre has querido, así que no te enojes más.
Al ver que todavía no hablaba, Andy me dio una palmadita suave en el hombro. Si no quieres ver a Kelsey, haré que se quede en el hotel. Hasta el banquete de luna llena de la hija, Andy se había portado relativamente bien y no había vuelto a traer a Kelsey. Bona ha visto a Andy y Kelsey teniendo intimidad en varios lugares más de una vez al aire libre, e incluso comparten una habitación de hotel. Le envío a Oona en silencio un sobre rojo para expresarle mi gratitud, mientras recojo esas fotos como prueba. Durante ese tiempo el abogado principal que mi madre me había buscado también se puso en contacto conmigo. Le envié todas las pruebas que había reunido y me preguntó cuáles eran mis exigencias. Mientras sostenía a mi hija, le envié al abogado un mensaje que había editado. Un minuto después recibí una respuesta: señorita Julia, tenga la seguridad de que definitivamente le brindaremos un resultado satisfactorio dentro de los 3 días. Cuando el abogado me estaba ayudando con el acuerdo de divorcio, le envié un mensaje de texto a Andy, instándolo a que asistiera a la celebración de la luna llena de nuestra hija. Le envié a mi mamá la noticia de que mi hija cumple un mes. La llamada de Andy llegó rápidamente: Kelsey reservó un hotel y traerá a su hija a celebrar la luna llena. Ya aclaré el tema de la leche en polvo con el vendedor, es solo que el empaque se ve muy similar y la leche en polvo que compró Kelsey no es tóxica. Antes de esto, ya había confirmado con alguien que la leche en polvo era tóxica. Afortunadamente mi hija no bebía mucho y lo descubrimos a tiempo, así que no pasó nada. Pero a esta altura, ya no quiero discutir mucho más. Bueno, en 3 días ya no nos extrañaremos. Está bien, cuando llegue el momento debes disculparte con Kelsey como es debido y podremos dejar este asunto atrás. A partir de ahora, ustedes dos deberían llevarse bien. Andy se dio cuenta de que ya no estaba enojada por Kelsey y su tono claramente mejoró. Continuó diciendo: por cierto, a Kelsey le gustan mucho los niños. Hagamos que nuestra hija la reconozca como su madrina. No pude evitar abrir los ojos como platos. ¿Vas a hacer que mi hija la reconozca como su madrina? La leche en polvo envenenada que compró casi mata a mi hija, ¿y ahora quiere que mi hija la llame mamá? Andy dijo que era natural. Kelsey y yo tenemos una relación tan buena, mi hija es su hija, así que es normal llamarla mamá. ¿No quieres que otra persona ame a tu hija? Claramente yo soy la que dio a luz, entonces, ¿por qué mi hija debería llamar mamá a otra persona solo porque él lo dijo casualmente? El acuerdo de divorcio enviado por el abogado acaba de aparecer en la computadora. Reprimí mi ira y respondí de manera superficial: hablemos de ello en el banquete de luna llena en 3 días. Andy hizo una pausa por un momento y luego continuó: por cierto, ya que Kelsey va a ser la madrina de tu hija, al menos deberías mostrarle algo de aprecio. Resulta que le gustó un collar, no caro, 38.000. Como no te conviene salir durante el confinamiento, transfiere el dinero directamente. Las palabras de Andy me hicieron reír con rabia. La voz de Kelsey llegó en el momento justo: este collar combina perfectamente con el anillo que me regaló Andy. Cuando llegue el momento compraré un candado de plata para la longevidad para mi hija, así podremos intercambiarlo entre nosotros y no le deberé nada a nadie. De lo contrario, me da miedo que Julia se sienta culpable. Estas 2 personas no solo gastaron todo el dinero que había reservado para la fórmula de mi hija, sino que ahora incluso dicen esas cosas. Cambiar un collar que vale 380 por uno que vale 38.000 es un cálculo realmente inteligente. Andy no pudo evitar elogiar a Kelsey: mira qué considerada es, incluso preocupándose de que pudiera sentirte mal. Apreté con fuerza mi teléfono, mirando el informe de inspección de la fórmula para bebés que acababa de recibir. Después de confirmar que era tóxico, casi no pude contenerme y maldije en voz alta. Como es para la madrina, debe ser apropiado que yo, la madre biológica, lo entregue. No se preocupen, en el banquete de luna llena, definitivamente prepararé una sorpresa para ambos, una para cada uno. El día del banquete de luna llena de mi hija, Andy me envió un mensaje temprano: recuerda comprarle un collar a Kelsey, no dejes que desprecie a nuestra familia. Él sabe claramente que ni siquiera puedo comprar leche en polvo para mi hija, pero me pide un collar que cuesta 38.000. Después de enviarle un mensaje al abogado, tomé un taxi hasta el aeropuerto con mi hija. Faltaban 5 minutos para embarcar y de repente sonó el teléfono de Andy. Hoy es la celebración de la luna llena de mi hija, ¿por qué no has llegado todavía? Tengo algo urgente, así que no iré. La voz de Andy estaba claramente descontenta.
¿Qué significa eso? Kelsey incluso ha comprado regalos para nuestra hija, ¿no te importa en absoluto? Además, familiares y amigos están todos esperando ver a nuestra hija. Es evidente que es él quien no está pensando en su hija. Desde que di a luz, ha sido él quien se queda fuera toda la noche acompañando a Kelsey, todos los días. Incluso cuando su hija estaba enferma, nunca volvió a verla. ¿Cómo puede tener cara de decir esas cosas ahora? El anuncio del embarque llegó desde el aeropuerto. Antes de colgar el teléfono, dije una última cosa: divorciémonos. Después de decir eso, ignoré el rugido de Andy, colgué el teléfono y apagué mi móvil. La hija se portó muy bien durante todo el trayecto y, después de aterrizar, vi a mi madre esperándome. Después de que mis padres se divorciaran, yo había estado viviendo con mi padre en el campo. Más tarde mi padre falleció y mi madre siempre quiso que me fuera a vivir con ella al extranjero, pero en ese momento yo estaba encaprichada e insistí en quedarme para casarme con Andy. Como resultado, incluso me peleé con mi madre y no tuve contacto con ella durante 5 años. Cuando volví a ver a mi madre, no pude evitar que se me saltaran las lágrimas y al instante corrieron por mi rostro. El mayordomo Zhang, que había venido con nosotros, tomó a mi hija de mis brazos y me arrojé a los brazos de mi madre. Mamá, te extraño mucho. No llores, mamá está aquí. Acabas de dar a luz hace poco, llorar demasiado no es bueno para ti. Mi madre, preocupada por si me molestaba, no preguntó mucho por Andy, solo me consoló con dulzura. Después de haber llorado lo suficiente, me llevó lejos. Al regresar a la villa en el extranjero con su hija, la casa ya estaba arreglada. Para celebrar el banquete de luna llena de su hija, la madre incluso invitó a parientes de la familia con medio mes de anticipación para celebrar por su hija. También me prepararon una niñera profesional para que me cuidara durante mi recuperación posparto. En casa Andy ni siquiera estaba dispuesto a dejar que su suegra me cuidara. Mientras estoy en confinamiento, también tengo que encontrar formas de cuidar de mí misma y de mi hijo. Cuando las cosas se ponen urgentes, Andy decía, mi mamá se está haciendo mayor, no es fácil para ella, ¿no puedes entenderlo un poco? Claramente en ese entonces, fue solo porque Kelsey dijo que quería comer papas fritas de batata que Andy llamó a su mamá durante la noche para que hiciera 50 libras y las enviara. Y mientras estaba en confinamiento sin nadie que me cuidara, quería que mi suegra viniera a ayudar, pero él comenzó a empatizar con lo difícil que era para su madre. Después de despedir a familiares y amigos, ya eran las 8 de la noche. Acostada en la cama por la noche bebiendo la papilla caliente que me envió la niñera del confinamiento, de repente recordé que mi teléfono todavía estaba apagado. Abrí mi teléfono y vi el vídeo que me envió el abogado. Señorita Julia, esto es lo que quería. Antes de venir aquí le pedí a mi abogado que recopilara el acuerdo de divorcio y todas las pruebas de la infidelidad de Andy y la transferencia de bienes conyugales durante los últimos 3 años. Su eficiencia también fue muy rápida, ya que tenía todo organizado el día antes del banquete de luna llena de su hija. Preparé cuidadosamente una bolsa de regalo juntando todos estos elementos y le pedí al abogado que le enviara a Andy el informe de la prueba de la leche en polvo envenenada. Como no quería enredarme más con Andy, simplemente le pedí al abogado que grabara todo el proceso en vídeo. Al abrir el vídeo que me envió el abogado, lo primero que me llamó la atención fue la cara de Kelsey. Andy vio la bolsa de regalo en la mano del abogado y resopló con frialdad. ¿Qué divorcio? No es solo para que le preste más atención. En unos días tendrá que traer las cosas obedientemente. ¿Dónde está? Déjala volver a mí y disculparse en 3 minutos, y consideraré perdonarla. Diciendo esto, tomó la bolsa de regalo y quise ver qué trajo como disculpa. Mientras hablaba, bajo la mirada ansiosa de Kelsey, Andy abrió apresuradamente la bolsa de regalo. Dentro de la bolsa hay una delicada caja, un poco más grande que una hoja de papel A4. Dentro hay un gran regalo cuidadosamente seleccionado que elegí específicamente. Andy examinó la caja de regalo y reveló una sonrisa de satisfacción. Sigue siendo bastante sincera y demuestra que tiene en cuenta a nuestra hija y sabe que no puede ofender a nadie. Kelsey, échale un vistazo y comprueba si encaja. Mientras hablaba, Andy abrió la caja de regalo. Al ver lo que había dentro se quedó atónito. ¿Qué quiere decir con esto? Dentro había una pila de papel tamaño A4. Andy ni siquiera miró y directamente tiró la caja de regalo al suelo.
Si trae un montón de papel usado, ¿no tendrá miedo de que los demás se rían de ella y maldigan a nuestra hija a sus espaldas? El abogado recogió esas cosas lentamente y se las devolvió a Andy. Señor Andy, le sugiero que lea el contenido antes de hablar. ¿Qué hay que ver? Andy resopló, ¿no es solo porque no pudo comprar la sopa de pollo que quería hace unos días? No le compré sopa de pescado. ¿Es realmente necesario hacer tanto alboroto por eso ahora? El abogado miró impotente a Andy. Señor Andy, la señorita Julia dijo antes de irse que el divorcio no es por la sopa de pollo. ¿Es porque compré un anillo para que él sí? Andy continuó adivinando. No nos hemos visto en 5 años. Solo quería compensar el arrepentimiento de no haberle propuesto matrimonio en ese entonces y realmente no pasó nada. Entonces, ¿por qué está haciendo tanto alboroto? Además, ¿no le di un anillo de plata hace unos días? Kelsey es tan buena con el niño, no solo compra fórmula para el niño sino que también quiere ser la madrina del niño. Ni siquiera estaba enojada con Julia por hacer una escena. ¿Cómo se atreve a jugar con Kelsey de esa manera? ¿Dónde está? Debería venir y explicarse. Mientras hablaba, Andy, en un ataque de ira, abrió su teléfono para hacer una llamada. Yo sabía que me estaba llamando, pero después de varios intentos no pude comunicarme. En ese momento mi teléfono ya estaba apagado, por lo que naturalmente no pudo comunicarse conmigo. Al ver su enojo sentí un escalofrío en el corazón. Era evidente que nunca había perdido los estribos conmigo antes. Al ver que no podía comunicarse por teléfono, abrió enojado su aplicación de chat y rápidamente envió algunos mensajes, pero desafortunadamente no se enviaron. El signo de exclamación rojo en el teléfono ya le había indicado el resultado. Antes de eso, ya había bloqueado todos sus datos de contacto. Al igual que antes cuando mi hija estaba enferma, no pude comunicarme con él en absoluto. ¿Qué le pasa? ¿Es realmente necesario hacer tanto alboroto por un anillo? De hecho, nunca me ha importado mucho el asunto de la sopa de pollo. Tampoco le presté mucha atención al anillo. Simplemente no puedo entender por qué el Andy que era tan bueno conmigo se ha vuelto así ahora. Antes de que Kelsey regresara, siempre pensé que era la mujer más feliz del mundo. Nunca imaginé que a lo largo de los 5 años que llevamos juntos, él siempre me hubiera visto como la sustituta de otra persona. Ya estoy cansada. Kelsey miró a Andy y lo consoló. Tal vez Julia solo esté asustada, por eso no contesta el teléfono. Andy, es todo culpa mía por hacer que Julia lo malinterprete. Si no hubiera regresado y hubiera muerto en el extranjero, no se habría enfadado Julia. Andy respondió de manera superficial, no tiene nada que ver contigo. El abogado era bastante profesional. Después de que Andy terminó su alboroto y volvió a dejar el teléfono, le entregó los documentos una vez más. Señor Andy, por favor firme el acuerdo de divorcio. Al escuchar las palabras del abogado, Andy se sorprendió claramente. ¿Qué acuerdo de divorcio? Nos conocemos desde hace 5 años, nuestra relación es tan buena y el niño acaba de nacer, ¿cómo podríamos divorciarnos? Si te atreves a calumniar así de nuevo, ¿crees que haré que alguien te eche? El abogado dijo lentamente, esta es la intención de la señorita Julia. Además, en relación con la transferencia maliciosa de bienes conyugales, la señorita Julia ya ha presentado una demanda contra usted. La carta del abogado le será enviada en un plazo de 3 días. Si tiene alguna pregunta después, puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Imposible. Andy arrebató el fajo de documentos de las manos del abogado, mirando con incredulidad las grandes palabras, encima el acuerdo de divorcio, y preguntó tembloroso, ¿dónde está Julia? La señorita Julia se ha ido al extranjero. Andy seguía preocupado, ¿qué pasa con el niño? ¿Ni siquiera lo quiere? Señor Andy, no se preocupe, se llevó al niño cuando se fue. Andy parecía sorprendido y nervioso mientras tiraba el acuerdo de divorcio que tenía en la mano. ¿A dónde se fue? Necesito encontrarla y preguntarle claramente. Los documentos se esparcieron por el suelo y el informe de la prueba de leche en polvo tóxica se deslizó en el momento justo. ¿Qué es esto? Andy vio el informe y se agachó para recogerlo. Al ver los resultados de la prueba, me quedé congelada en el lugar, mirando a Kelsey con incredulidad. ¿Es cierto lo que dijo Julia? ¿Le hiciste daño a mi hija con leche en polvo envenenada?
Kelsey obviamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, temblando mientras daba 2 pasos hacia atrás. Andy, no sé qué está pasando. Esta fórmula me la dio un amigo, no fue mi intención. Andy no es tonto, inmediatamente entendió el significado detrás de las palabras de Kelsey, así que ¿sabías que era la leche en polvo envenenada desde el principio? No, Andy, déjame que te lo explique. Antes de que Kelsey pudiera terminar su oración, Andy la interrumpió, basta. Resulta que lo que dijo Julia era cierto. En realidad usaste leche en polvo envenenada para dañar a mi hija. Incluso pensé que tenías buenas intenciones. De hecho, discutí con Julia por ti. En ese momento me dijiste que era normal tener emociones inestables después de dar a luz. Todavía me preocupaba que Julia te hiciera bullying, pero no esperaba que fueras tú quien la había estado atacando todo el tiempo. Dijeron que no mataría a nadie. Kelsey vio que Andy se enojaba y se asustó, retrocediendo poco a poco. No quise lastimar a tu hija, Andy. Nos conocemos desde hace tantos años, ¿no confías en mí? La persona que estaba a su lado también entendió lo que estaba sucediendo en ese momento, viendo a Kelsey y Andy señalar y susurrar. Antes Andy venía con ella, tan cerca que pensé que era la nuera de la familia Wang, pero resulta que era una amante. ¿Cómo puede ser tan maliciosa esta persona? ¿Comprar leche en polvo venenosa para que la beban los niños? ¿No es esto dañar intencionalmente a otros? El problema de la leche en polvo tóxica se informó hace 3 meses. ¿Acaso el padre del niño no se preocupa en absoluto por él? Solo ahora se ha dado cuenta. El abogado sacó un documento y se lo entregó a Kelsey. Señorita Kelsey, esto es para usted de parte de la señorita Julia. En estos 5 años ha gastado un total de 318.275 yuanes de los bienes conyugales de la señorita Julia y el señor Andy. Por favor, devuélvalos. ¿Qué? Kelsey miró con incredulidad la factura que le entregó el abogado, temblando mientras la tiraba. No la voy a devolver. Andy me dio todo eso y también me transfirió el dinero. ¿Por qué debería devolverlo? Ya lo enviaron, así que no hay razón para que nadie lo devuelva. Yo no robé ni atraqué, así que ¿por qué debería devolverlo? Andy sintió curiosidad al escuchar esto. ¿No fuiste tú quien dijo en ese entonces que Andy estaba abusando de ti en el extranjero, que no podías seguir viviendo y viniste a mí en busca de dinero? Sentí pena por ti en ese momento y amablemente te presté dinero, pero ahora vienes a mí todos los meses pidiéndome prestado más y nunca lo devuelves. ¿Cómo se convirtió en un regalo para mí en tu boca? Ese es el dinero de la fórmula de mi hija. Puedo cubrirte por un momento, pero ¿puedo cubrirte toda la vida? Kelsey negó rápidamente con la cabeza. No, Andy realmente lo estaba en ese momento. En ese momento, alguien entre la multitud señaló de repente a Kelsey y formuló una pregunta: ¿cuándo te fuiste al extranjero? Mirando en la dirección del sonido, quien hablaba era la amiga de Kelsey, Naomi. Cuando estaba con Andy una vez me llevó a cenar con sus amigos. En ese momento, Naomi me miró con una cara llena de hostilidad. En ese momento no entendí por qué. Para no avergonzar a Andy, hice todo lo posible por hacerme amiga de ella, solo para descubrir más tarde que ella siempre había pensado que yo le había robado el novio a Kelsey. Su apariencia ahora me toma por sorpresa. Naomi frunció el ceño a Kelsey y dijo: ¿no has estado siempre con hombres ricos, siendo su amante? La expresión de Kelsey era visiblemente de pánico. ¿De qué estás hablando? El año pasado, ella simplemente me arrebató a mi novio, lo engañó para que se declarara en quiebra, y ahora que se gastó todo el dinero, está empezando a apuntar a otros. Te vi haciendo alarde de tu anillo de diamantes en las redes sociales hace unos días, y pensé que te habías juntado con otro tipo rico. No esperaba que quisieras robarle el Andy a otra persona. Después de decir eso, Naomi se volvió hacia Andy y le dijo: ¿de verdad crees que no le gustas, verdad? A tus espaldas, ella dijo mucho sobre ti, llamándote pobre y desvergonzado, como un sapo que quiere comer carne de cisne. Para ser una persona así, en realidad alejaste a tu propia esposa. ¿Estás ciego? Mientras hablaba, Naomi abrió los momentos de Kelsey en su teléfono y se lo entregó a Andy. Andy frunció el ceño mientras tomaba el teléfono, mirando los mensajes uno por uno, y su expresión se volvió cada vez más sombría. ¿No dijiste que era solo para hacer enojar a tu exmarido al hacer que yo tomara fotos para ti?
¿Por qué son estas las que publicaste? Naomi se burló, veo que alguien más es el que está realmente enojado. Hablando de eso, el dueño de la leche en polvo contaminada que fue arrestado hace unos meses parece ser la víctima anterior de Kelsey, ¿verdad? La tez de Kelsey empeoraba cada vez más, solo podía mirar a Andy. Andy, ¿me crees? No es así. Andy miró a Kelsey con una expresión fría. Pensé en nuestros viejos sentimientos y creí que realmente estabas en problemas, por eso nunca te insté a que me devolvieras el dinero. Incluso si no tienes dinero después de regresar a tu país, siempre te he estado ayudando. Nunca esperé que fueras este tipo de persona. Justo cuando el vídeo llegaba a este punto, de repente, recibí una llamada telefónica. Julia. Soy yo, Julia. Me equivoqué, por favor vuelve, ¿vale? En el teléfono se oía la voz de Andy, pero el número no era el suyo. Debió haber tomado prestado el teléfono de otra persona para llamarme. Seguía parloteando por allí. Julia, me quedé ciega, lo siento, todo es culpa mía, por favor, lleva a nuestra hija a casa, te prometo que te trataré bien a partir de ahora. ¿Dónde estás? ¿Dónde debería ir a buscarte ahora? Te prometo que nunca volveré a tratarte mal. La enfermera de maternidad me entregó la fruta cortada y tomé un trozo con naturalidad. No era necesario. Solo firma el acuerdo de divorcio y habremos terminado. Sé que incluso si se resuelve la situación de Kelsey, no hay garantía de que no aparezca otra mujer en el futuro, lo que me hará repetir los mismos errores. Además, se lo he explicado a Andy tantas veces, pero él nunca me ha creído. Solo cuando el abogado presentó las pruebas ante él se arrepintió de sus decisiones pasadas. En este caso, no tengo por qué jugar con el futuro de mi hija. Llegó un mensaje sobre un recibo de pago. Al ver el mensaje del abogado, colgué la llamada de Andy. Está bien, es hora de alimentar al bebé, dejemos de hablar. Colgué el teléfono, miré los cientos de miles recién acreditados y me metí una fruta en la boca. Como era de esperar de un abogado de primer nivel, consiguieron el dinero muy rápidamente. En el futuro espero que mi hija vuelva a tener un grupo de personas que la quieran.